Muchas gracias, colegas, por esa presentación. Bueno, como han dicho, mi presentación se titula Hacia pedagogías musicales humanizadoras, interacciones entre quehacer pedagógico y derechos humanos. Primero que todo, quiero agradecer a la organización del Quinto Encuentro de Mediadores de Arte Musical por considerarme para participar en este tan importante evento. Bueno, mi propósito aquí no es compartir saberes ni entregar conocimiento, sino que es provocar a la audiencia, la querida audiencia, para que empiece a reflexionar y cuestionar su propia praxis pedagógica en cualquier contexto educativo, principalmente escolar, pero esto lo podemos extrapolar a otras situaciones también del sistema educativo. Bueno, primero debemos saber qué son los derechos humanos. Son normas supranacionales que buscan garantizar la salvaguardia de la dignidad humana en el sentido amplio, transversal e inalienable. ¿Qué significa esto? Que marcan un antes y un después en el marco de 1948, porque antes no existían los derechos humanos, por lo tanto, antes estaban de cierta manera avaladas ciertas barbaries o ciertos actos que son repudiables, y no había un marco regulador, un marco supranacional que estableciera la diferencia entre lo que era aceptable y lo que no. El 10 de diciembre de 1948 eso cambió porque aparece esta Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, quien ya empieza a establecer patrones de diferenciación entre conductas o prácticas que son aceptables para garantizar el porvenir o el bienestar de la comunidad, como también los actos deleznables que se deberían criticar y cuestionar a lo largo de nuestra historia, de nuestro vivir, de nuestro sentir la comunidad. Ahora bien, hay una legislación internacional sobre derechos humanos, que como bien les decía anteriormente, la Declaración Universal se declara el 10 de diciembre de 1948. Y a partir de esa declaración empiezan a surgir una serie de convenios, convenciones, protocolos, tratados a lo largo del planeta, y todos esos documentos se reúnen en dos pactos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En nuestra disciplina, que es el campo de la educación musical, más tiene relevancia el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por lo tanto, es ahí donde hay que profundizar nuestro conocimiento. Todos estos documentos se les denomina la Carta Internacional de Derechos Humanos y está en constante desarrollo. No es un documento que se estableció ya en 1948 y que es intocable, o son palabras escritas en piedra, sino al contrario, está en constante desarrollo y todos los años se realizan distintas convenciones para hacer ajustes, modificar e incorporar nuevas cuestiones que son de relevancia. Por ejemplo, el 2021 se incorporó el derecho a vivir en un ambiente sano y aparece el concepto de cambio climático, que eso marca una diferencia también en cómo se planteaba antes el derecho a vivir en un ambiente sano ambientalmente. Bien, pero en educación musical importan las alianzas, y la primera institución que se forja es la ISME, la International Society for Music Education, que es una organización que nace desde el UNESCO para albergar todas las actividades de educación musical. Vale destacar que uno de los precursores de la ISME es un chileno, Domingo Santa Cruz. Fue uno de los 3 primeros presidentes simultáneos que tuvo la ISME en el mundo. Por lo tanto, Chile tiene una fuerte participación, o tuvo, mejor dicho, una fuerte participación en la ISME, que estaba representada por esta figura. Ahora Chile no tiene tanta participación en la ISME, somos muy pocas personas las que estamos ahí, y se les invita a la audiencia, a quien desee, a conocer al menos la ISME. No se les ruega que se inscriban ni nada por el estilo, pero al menos que la conozcan y sepan qué son las actividades que se están realizando. Que se hacen conferencias, se hacen distintos eventos, tanto regionales, latinoamericanos, como también mundiales, y se realizan también publicaciones científicas
en distintas revistas. Hay revistas en inglés y en español. Y la revista en español tiene la característica que es gratuita, entonces cualquier persona puede consultar, acceder al material. Bueno, la otra alianza tiene que ver con el Consejo Internacional de la Música, el CIM, que este consejo es importante porque establece los 5 derechos primordiales de la actividad musical, que ustedes lo pueden consultar en su página, y posteriormente la UNESCO, a inicios del 2000, empezó a tener una serie de conferencias sobre la educación artística, y el 2010 se estableció la Agenda de Seúl, que no es más que un documento que establece objetivos para proyectar la actividad de la educación artística en el mundo, para que haya igualdad en el acceso, para que haya un acceso de calidad a este tipo de formación en los distintos ámbitos del sistema educativo. Bueno, ya han pasado 12 años, en realidad, 12 años desde que se estableció la Agenda de Seúl. Y hay cuestiones que se ha podido avanzar o que se han hecho esfuerzos y hay otras cosas que están pendientes. Y ahí conviene, la primera provocación a la audiencia es, podemos repensar qué se ha hecho y qué tan alineado está nuestro sistema local con los patrones que establece la UNESCO. Bueno, aquí intenté establecer, a modo de resumen, los distintos objetivos que establecen estas organizaciones, que de alguna manera coinciden y por eso hablo de que se generan ciertas alianzas. Uno de los objetivos que se establece desde el ámbito musical es la libertad para participar en la vida cultural. Por lo tanto, la música ya se entiende como elemento cultural y no solamente artístico, que la visión artística limita la forma de entender la actividad musical. Cuando nos acercamos a esa visión más cultural, le estamos dando validez a muchas otras representaciones musicales que no necesariamente responden a códigos estéticos. Por ejemplo, el canto de una machi no lo podemos valorar bajo códigos estéticos. Tenemos que mirarlo bajo una cosmovisión que recoge la comunidad. El otro punto, el otro objetivo que coincide en esta organización es la igualdad de acceso a la educación musical. Pero esta igualdad de acceso no es solamente en términos de igualdad para acceder, sino también en equidad, en el sentido de que todas las personas tengan acceso a una educación musical de calidad. ¿Y la calidad en qué ámbito se entiende? En infraestructura, que hay una infraestructura adecuada para impartir la asignatura o la disciplina, que hayan también los recursos para que sea sostenible en el tiempo, que existan profesionales cualificados, cualificadas, que impartan la asignatura, y también que se fomente un vínculo con la comunidad, que la actividad formativa no se cierre en la institución educativa, sino que también se abra al sentido de comunidad. Y es ahí donde importa el tercer objetivo, la interacción social mediante la música. La música es un medio de relaciones sociales. La música, para vivirla de manera íntima, es totalmente legítimo, es totalmente algo válido, una actividad válida, pero hay que reconocer desde el momento que estamos poniéndonos los audífonos para escuchar música, esa música la hizo otra persona. Entonces ahí ya hay una interacción social y desde ahí se habla de los rituales en el ámbito de la música. Y el cuarto objetivo, que es muy importante, es la dignidad laboral en la música, que es una cuestión que está muy pendiente aquí en Chile y en la cual vale la pena empezar a tomar medidas, no solamente teorizar esta dignidad, sino hay que tomar medidas para mejorar las condiciones laborales de los distintos profesionales de la música que tienen la actividad aquí en nuestro país. Bien, entonces, volviendo al tema educativo propiamente tal y de los derechos humanos, a nivel local hay cuestiones sistémicas que debemos considerar, pero hay legislaciones que nos establecen un pie forzado, por decirlo de alguna manera, para entender estas cuestiones sistémicas. En Chile tenemos la Ley General de Educación, del artículo 9 que se publicó el 2009, esta Ley General de Educación. Indica el objetivo de una comunidad educativa es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El concepto clave aquí es pleno desarrollo, que de alguna manera nos invita a este concepto de
educación integral, pero en Chile no se habla en términos legislativos de educación integral, sino que se habla de pleno desarrollo. Y podemos ver que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 26, disposición 2, también habla de pleno desarrollo. Tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Entonces, allí ya se coincide en un mismo concepto, el pleno desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema educativo debería, de alguna manera, establecer mecanismos para que todas las personas puedan desarrollarse en plenitud. Y eso significa que lo artístico y lo musical debe jugar un rol determinante en la estructura curricular de los sistemas educativos, ya sea en la escuela, ya sea en la formación universitaria, en cualquier ámbito, en cualquier institución. Entonces aquí, a nivel sistémico, se presenta el riesgo. Cuando tenemos que estar como docentes de música o como gremio de educación musical, constantemente teniendo que aportar argumentos para que la música o la educación musical no pierda espacio curricular, ahí se está dando cuenta de que los poderes fácticos, de alguna manera, las estructuras de poder, están reprimiendo o están coartando el derecho al pleno desarrollo. La música, la educación musical debe tener un espacio. Y cada vez que se limitan o se reducen los tiempos curriculares de la educación musical, allí en esos ámbitos estamos viendo amenazadas el pleno desarrollo. Por lo tanto, les invitaría a la audiencia a asumir un rol activo en este marco, activista, que hay que defender nuestra disciplina, hay que defenderla en el espacio curricular, en nuestras instituciones, de que no puede perder espacio, no puede perder terreno. A nivel sistémico tenemos que tomar medidas para que la música sea reconocida como un elemento determinante del currículo y como un elemento vital para alcanzar ese pleno desarrollo, porque a través de la música podemos acceder a un aprendizaje espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. La música abarca todas esas dimensiones. Por lo tanto, como docentes activistas, deberíamos apuntar hacia la defensa práctica de la disciplina. Pero bueno, eso es el currículo y nuestra posición activista. Pero también tenemos que cuestionar nuestra propia praxis, porque a veces nuestra pedagogía deshumaniza el proceso educativo. Y aquí es donde más quiero provocar o interpelar a la audiencia. Y me encantaría que en la ronda de preguntas, comentarios y discusiones, más me gustaría hablar de discusiones que de preguntas, abordáramos este tipo de cosas, este tipo de elementos que estoy aquí planteando en la diapositiva. ¿Cuándo se expone la educación musical a una deshumanización? Cuando priorizamos los contenidos disciplinares cognitivos e interpretativos, quedando en segundo o tercer lugar los asuntos de orden cívico y moral. Cuando nos olvidamos que la música es también emoción, de alguna manera. Cuando olvidamos que la música tiene una dimensión muy importante en la emoción y en la espiritualidad, es que estamos deshumanizando el proceso porque lo estamos volviendo demasiado intelectual, demasiado cerrado en la técnica, y nos olvidamos que las personas que están aprendiendo son justamente personas. Cuando anteponemos la música por sobre la persona, entramos en el riesgo de deshumanizar el proceso formativo. Nunca podemos olvidar que son personas y que tienen un bienestar psicológico al cual debemos garantizar o resguardar de alguna manera. Por lo tanto, no podemos olvidar que la educación musical tiene bases humanistas. Y con esto también quiero referirme a la neurociencia. Este campo del conocimiento nos aporta mucha información relevante, pero como docentes de música no podemos buscar una validación de nuestra asignatura a través de la neurociencia, porque este campo del conocimiento persigue objetivos distintos a los que nosotros perseguimos en aula. Tenemos que apostar por una visión humanista, espiritual, emocional. La neurociencia no necesariamente aborda esos campos y se cierra a objetivos de investigación. Cuando nos centramos
o tratamos, mejor dicho, de validar nuestra praxis desde la neurociencia, es que estamos aceptando nuestra condición de ratas de laboratorio. Y de eso tampoco se tratan los procesos formativos. Por eso les invito a una formación más humanista. Y desde ahí damos más importancia al resultado musical que al bienestar psicológico estudiantil. Esto ya lo había planteado hace un momento, y esto es importantísimo, porque los estudios, que no son necesariamente de neurociencia, sino de psicología de la música, o psicología de la educación musical, están demostrando de que en los conservatorios, por ejemplo, hay mucha tasa de, mucha estudiante abandona, mejor dicho, la carrera instrumental porque sufre violencia psicológica. Entonces tenemos que replantear nuestra praxis, porque no puede ser que personas con habilidades y también con la perseverancia para prosperar en el desarrollo formativo del instrumento, se vean de alguna manera presionadas a abandonar sus procesos formativos porque reciben violencia de parte del profesorado. Esas cuestiones debemos corregirlas, esas cuestiones debemos de alguna manera lidiar con ellas, pero lidiarlas desde un punto de vista activista, corregirlas. Es difícil que cambiemos la praxis de una tradición del modelo conservatorio de un día para otro, porque son siglos que nos acompaña el modelo conservatorio, pero las nuevas generaciones ya tenemos que estar apuntando hacia nuevas pedagogías, a pedagogías más humanistas donde las personas puedan desarrollarse profesionalmente, pero también tengan un valor o un desarrollo ético y moral en lo que respecta a los modelos formativos. Y con eso entramos también a que no hay que confundir autoridad pedagógica con autoritarismo, porque cuando caemos en esa violencia psicológica es porque estamos teniendo prácticas autoritaristas y no estamos ejerciendo una autoridad amable, emotiva, empática. Debemos replantear desde esos modelos nuestra propia praxis. Y por último, no podemos dejar que el estudiantado solamente asuma un rol pasivo, que se le entreguen material de estudio, partituras por ejemplo, y que se limiten a tocar las partituras que hemos entregado, sino que debemos apostar también por un modelo activo o una pedagogía activa donde el estudiantado pueda expresar sus propias ideas, sus propios saberes, sus propias emociones a través de la música. Eso es sumamente importante porque allí, con ese marco, estamos dando pie a la creatividad. Y si hay algo que en Chile tenemos pendiente es, en el marco de la educación musical, es desarrollar o potenciar el saber creativo. Tenemos estudios al respecto de que, por ejemplo, el Mineduc, el currículum, mediante el currículum establece con claridad que es importante fomentar el pensamiento creativo, pero nuestros estudios demuestran que es el ámbito que menos se cultiva en las aulas. Por lo tanto, está el riesgo de que nuestra clase se transforme en un cancionero sin dando lugar a esos procesos creativos. Con eso, les invito entonces a que discutamos, dialoguemos y abracemos la educación en derechos humanos. Podemos pensar en una educación musical en derechos humanos. ¿Y qué se entiende esta educación en derechos humanos? Una educación problematizadora y política, que avanza hacia el empoderamiento, la transformación social y la ciudadanía activa. Tenemos que problematizar nuestra praxis, tenemos que problematizar los antecedentes históricos que hay en nuestra educación musical. Tenemos que problematizar políticamente las decisiones que se han tomado a nivel curricular, pero también tenemos que avanzar a esa transformación social que la música mueve comunidades y también una ciudadanía activa que mediante la creatividad podemos perfectamente alcanzar. Con eso les invito a la discusión, ahí están mis datos de contacto, pueden revisar mis distintos documentos, publicaciones en esa página, en ResearchGate, y bueno, les invito a la discusión. Muchas gracias.